Antes has mencionado un capítulo de nuestro balonmano con Manolo Cadenas en una final, vamos, en un final de un partido europeo. Eh, y hablabas de eso, de apelar a ciertos sentimientos, al sentido de pertenencia. ¿Qué importancia o qué diferencias hay en cuanto a los momentos? Es decir, en cuanto a los momentos de comunicación, sobre todo en un partido, ¿no? Desde que llegas al pabellón hasta que te estás jugando en el último minuto del partido. O sea, ¿qué diferencias ves en cada momento y qué maestros de la comunicación has percibido en nuestro deporte? Pues la mayoría de los entrenadores que llegan al máximo nivel, tengo la sensación de que si algo dominan es exactamente este punto. O sea, la importancia del momento en el que utilizas un tono u otro es clave, es absolutamente clave. Y la mayoría de los entrenadores de alto nivel lo tienen que dominar porque si no es imposible que su mensaje llegue. Aunque solo sea por supervivencia, por eso están ahí arriba, han conseguido dominarlos. Y me voy a explicar un poco más. Si un entrenador expone de forma muy demasiado vehemente o incluso agresiva en un momento donde no ha lugar, porque es un momento que lo que es oportuno es hacer un análisis cuidadoso, meticuloso de la situación, resolver un problema concreto que se está teniendo y de hecho probablemente igual no hay un problema de actitud, sino de aptitud con P, es decir, que no se sabe resolver una situación concreta. En ese momento el grupo deja de creer en ti, porque entiende que no sabes cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo dar un mensaje mucho más directo a la emoción o cuándo dar un mensaje mucho más directo al contenido. Y los entrenadores con los que he podido convivir dominaban muy bien esta situación. En esta última fase, por ejemplo, con Jordi Rivera, he tenido la sensación de que él dominaba muy bien ese timing. Jordi Rivera no es un entrenador que utilice con demasiada frecuencia la vehemencia o la alta intensidad comunicativa, pero la utiliza. Y en los momentos en los que la utiliza es muy oportuno utilizarla. De hecho, tengo grabado a fuego momentos muy concretos. Uno de los momentos que recuerdan la mayoría de los jugadores, me acuerdo Raúl Entre Ríos que lo mencionaba en una entrevista, es tras justo antes del partido contra Alemania en el europeo del 2018 y justo después del partido de Eslovenia, donde Eslovenia nos pasa por encima, juega muchísimo mejor que nosotros y nos pega un repaso en todas las facetas del juego y nos pone en una situación donde ya dependíamos completamente de ganar el último partido para poder pasar a semifinales. Aquel momento lo cambió todo y ese momento empieza a cambiarse en el vestuario con una situación que creo que Jordi Rivera gestionó especialmente bien. Y ese fue un momento donde apeló directamente a lo emocional. Ese momento fue uno de los pocos momentos donde Jordi se abre en canal y se muestra muy visceral. Y en mi opinión, esto es una opinión muy personal, en mi opinión esto hace que el equipo se acerque muchísimo a él, que de repente el equipo conecte con ese nivel de intensidad y de vulnerabilidad. Y cuando conecta con él, en ese vestuario empieza a prepararse el partido contra Alemania que íbamos a tener al día siguiente. Justo en ese instante, post partido, después de que nos hubieran goleado, es cuando se enciende la llama. Lo que vengo a decir con todo esto es elegir el tono adecuado en el momento que estás es igual de importante que el propio contenido. Esta es la cuestión. Puede ser, Jesús, también que cuando hablamos de umbrales, no es lo mismo que un entrenador nos acostumbre como jugadores a tonos altos, a tonos incluso a veces un poco hirientes, ese perfil de entrenador que en el balonmano español también lo hemos visto. No sé si opinas que yo al menos sí que pienso que
cuando tú estableces ese umbral en el que constantemente estás llevando al jugador a esa alta intensidad, a esos gritos, cuando luego tienes de verdad apelar a esa situación más visceral, más emocional o de verdad dar esa voz cuando la tienes que dar, baja el efecto. Y al revés, yo creo que en este caso, por lo que nos comentas de Jordi, puede que normalmente vaya a un tono algo más bajo y claro, cuando estamos acostumbrados a este tono más bajo y sube a ese tono visceral, a ese tono emocional tan alto, eso es un shock y eso es un cambio, imagino que bastante grande. Totalmente, totalmente. De hecho, ese es un principio, excelente reflexión. Ese es un principio que creo que aplica absolutamente a todo. Cualquier recurso utilizado en exceso pierde eficacia. Y este es otro elemento de la comunicación. En comunicación, una frase impactante como recurso es súper interesante. Pero si yo empiezo cada una de mis intervenciones con una frase, la cuarta frase la gente está dice, déjate ya de frases, tío, que tienes hasta las narices, frasecitas. Pues esta es la cuestión. Cualquier recurso que utilices en exceso llega a ser contraproducente incluso. Por tanto, este es otro matiz en el que conviene pensar. Cuidado con el uso reiterativo de un recurso. Es que en sí mismo un recurso no debería valorarse como exitoso si no tiene la dosis adecuada. Y esa es la cuestión, que si pensamos solo en recursos en términos de esto funciona y esto no funciona, nos estamos equivocando. Esto funciona si lo usas en la dosis adecuada, mientras que esto puede no funcionar si te excedes en ello. Y el recurso de la intensidad, de la visceralidad, de los gritos, del zarandeo, en eso el liderazgo tengo la sensación de que ha evolucionado. No sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero yo creo que el liderazgo ha pasado de sobredimensionar la importancia de este perfil, del perfil ultra intenso todo el tiempo, a valorar perfiles muy dispares y aún más, a valorar muy positivamente a las personas que saben elegir en qué momentos utilizan ese recurso. Totalmente. Incluso creo que los propios entrenadores, hemos pasado por, o la gran mayoría hemos pasado por ese punto de megáfono y luego hemos sido conscientes de que el efecto acababa siendo contraproducente, ¿no? Es verdad. Y luego otra cuestión que también he percibido, creo que las familias o el entorno de los jugadores muchas veces también ha cambiado este perfil. Hace años creo que el entrenador que metía caña, que lo llamaban así, ¿no? Dicho de una manera muy genérica, era como lo que buscaban dentro para sus hijos. Bueno, que les meta caña. Y ahora ya tratan de que, bueno, comprenden otros tipos de liderazgo que también creo que llevan a que por lo menos el jugador permanezca más tiempo en el deporte o lo viva de una manera diferente y creo que más sana en este caso. Es que hablando con un entrenador que entrenaba precisamente niños, justo con esta temática me decía, pero hombre, tampoco es malo ser demasiado intenso, pues no tiene tampoco mayor problema. Y le decía, sí tiene, ya no solo porque no vas a poder utilizar ese recurso con toda la efectividad que podría tener, sino que mientras que estás arengando, es muy complicado que puedas estar haciendo un buen análisis del juego. Es muy complicado que puedas estar viendo todo lo que está ocurriendo en ese momento, y es aún más complicado que puedas hacer un análisis introspectivo de qué tipo de mensaje le tengo que mandar a este jugador que está atravesando por este problema. Porque la arenga te conlleva a que tu foco e incluso todo tu ser esté puesto en esa arenga. Si tú estás full time bajo ese prisma, el problema que vas a tener es que cuando llegue un momento donde tengas que realizar otro tipo de corrección, igual incluso pasa de largo, no eres capaz de percibirlo. Por tanto, sí tiene desventajas. Tiene desventajas más allá
de el menospreciar ese recurso. Que eres peor entrenador porque analizas menos situaciones del juego cuando estás todo el tiempo en ese estado. Y creo que también no solo, o sea, es todas las partes de la comunicación, o sea, no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal hace que muchas veces pierdas el foco del partido o de la sesión o de la propia corrección técnica sobre el jugador. El hecho de que tú estés exaltado, agitando los brazos o tal, puede llegar a un punto en el que pierdas ¿no? ese cable a tierra con la realidad de lo que está sucediendo en el juego, ¿no? La pregunta clave es ¿para qué? Esta es yo he pasado del por qué al para qué en casi todas las situaciones de mi vida. ¿Por qué le estás gritando al jugador? Sabes la respuesta. Pero la cuestión no es por qué le estás gritando. Porque habrá fallado, porque lo que sea. Pero la cuestión es ¿para qué sirve eso? Si te preguntas para qué, no sé cuántas, pero 7 u 8 de cada 10 broncas te las ahorras, porque sabes que el para no contribuye a sumar al equipo ni a sumar a ese jugador. El para qué te cambia la perspectiva, incluso en la propia vida.